¿quién bajará los tipos de interés antes? ¿El Banco Central Europeo o la Fed? Tres claves para entender el éxito de Nvidia. La caída de las ventas no está frenando el apetito de los extranjeros por comprar vivienda en España. El éxito de los ETFs de Bitcoin podrían ver pronto una alternativa en Ethereum. Apple cancelaba el proyecto de su coche eléctrico y el equipo se va a centrar en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Ya tenemos aquí el nuevo vídeo de actualidad. En esta ocasión vamos a ir al grano. He apostado por un formato más rápido que meses anteriores, seleccionando una única noticia por cada una de las categorías de pilares de inversión, la que me ha parecido más relevante, para que así vayamos, como digo, directos al grano, porque hay muchas cosas que están pasando por el mundo. Así que, hechas estas aclaraciones, comenzamos. Arrancamos con las noticias macroeconómicas. El 26 de febrero salió una noticia de quién bajará los tipos de interés antes, el Banco Central Europeo o la Fed. A final del 2023, la creciente inflación daba señales de empezar a relajarse y con ello las subidas de los tipos de interés. No obstante, si se preveía que este 2024 los tipos de interés empezarían a bajar considerablemente, los últimos pronósticos no siguen esa línea. Asimismo, hay más voces que defienden que el Banco Central Europeo recortará los tipos de interés antes que la Fed y sobre todo que las rebajas en Europa podrían ser más notables que en Estados Unidos. En este gráfico que observas en pantalla, las líneas continuas representan la inflación para el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza, mientras que las líneas discontinuas señalan los tipos de interés. Puedes comprobar cómo a finales del año pasado la inflación empezó a concentrarse, pero no lo hicieron así los tipos de interés. Y es normal que los bancos centrales actúen de este modo, puesto que una súbita bajada de los tipos podría provocar un repunte de la inflación ya demasiado elevada de por sí, con lo que perjudicaría todavía más a la economía. Que bajen los tipos se traduce en que será más barato pedir dinero prestado, aunque también descenderá la remuneración por los depósitos bancarios, entre otras consecuencias. En cuanto a la renta variable o la bolsa de forma más general, cabe esperar que las bajadas de tipos le afecten favorablemente, puesto que las empresas podrán financiarse de forma mucho más económica. Y hablando de renta variable, vamos a pasar a las noticias de bolsa. El 23 de febrero aparecían tres claves para entender el éxito de Nvidia, la compañía cuyo valor sobrepasó al de Google y marcó un récord en bolsa. No es casualidad que las acciones de Nvidia estén en boca de todos. Como veis en el gráfico, la tendencia alcista se acentuó el pasado 2023. Parece que también va a ser imparable en estas primeras semanas del 2024. En lo que va de año, las acciones de la firma ya han subido más de un 60% después de haberse triplicado ya en el 2023. ¿Y cuáles son esas tres claves que se destacan en la noticia de la BBC para entender el éxito de Nvidia? Bueno, pues la primera es el salto desde los videojuegos a la inteligencia artificial. Desde hace más de 30 años, Nvidia fabrica chips para videojuegos y ahora sus GPUs también son esenciales en la inteligencia artificial. En segundo lugar, comentan que Nvidia ha logrado adelantarse a los competidores. Apostaron temprano por la inteligencia artificial creando CUDAs en el 2006, lo que le dio una ventaja competitiva sobre Intel y AMD. Y en tercer lugar, una voraz demanda por sus productos, especialmente por sus procesadores para juegos, centros de datos y también aplicaciones para inteligencia artificial. No sabemos si la tendencia espectacular de Nvidia seguirá así en los próximos meses. En cualquier caso, ya es un hecho que su capitalización de mercado la ha situado en el quinto activo a nivel mundial más importante, adelantando a otras compañías tan relevantes como Alphabet, que es Google, Meta, que es Facebook, o incluso Berkshire Hathaway del archiconocido Warren Buffett. Pasamos ahora a hablar de inmobiliario. El 26 de febrero salía en el Idealista la noticia de que la caída de las ventas no está frenando el apetito de los extranjeros por comprar vivienda en España. Los registradores de la propiedad cerraron el 2023 con un descenso del 9,8% respecto al 2022 en cuanto a la compraventa de viviendas en España respecta. En palabras de los propios registradores, y en relación con la noticia con la cual abría este resumen de actualidad mensual, dijeron que el principal factor con impacto desfavorable, como ha sido el alza de los tipos de interés, ha concluido su recorrido alcista, siendo especialmente relevante para el comportamiento futuro de las compraventas, la evolución de la actividad económica y, como no, su impacto sobre el empleo. Más allá de esto, no se ha observado esta desaceleración tan pronunciada en cuanto a la compraventa por parte de extranjeros. Como vemos aquí, mientras que observamos un claro retroceso en las franjas magentas que representan el total en España, apenas se aprecia una reducción en las compraventas de extranjeros que están indicadas en color verde. Y si te preguntas cuáles son los principales países compradores de vivienda en España, pues lo vemos claramente reflejado, con Reino Unido que sigue en la cabeza con casi una de cada 10 viviendas.
Continuamos ahora con las noticias de criptomonedas. Una noticia reciente del 29 de febrero, aprovechando que era año bisiesto, el 2024, pues hemos sabido que el éxito de los ETFs de Bitcoin podrían ver pronto una alternativa en Ethereum. Recordarás que ya te comenté que en enero de este año se aprobaron los ETFs al contado de Bitcoin en Estados Unidos. Y salvo algún día puntual, cuando la línea azul de este gráfico se situó por debajo del eje de los $0, cada día entran cantidades ingentes de capital hacia estos productos de inversión relacionados con la criptomoneda reina. Sin duda, este es un factor que está contribuyendo al rally alcista que estamos viendo estos últimos días y del que te hablaré dentro de unos pocos minutos. Y la pregunta entonces es, ¿se van a aprobar más ETFs al contado, esta vez basados en otras criptomonedas como puede ser el Ethereum, la segunda más importante en cuanto a capitalización de mercado? Pues parece que cada vez están más cerca, aunque todo indica que será necesario esperar hasta mayo de este año próximamente, cuando la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores en Estados Unidos, tomará una decisión al respecto. Esto enlaza ahora con las inversiones alternativas. El 27 de febrero Apple cancelaba el proyecto de su coche eléctrico y el equipo se va a centrar en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Hace tiempo Apple tenía un as bajo la manga, un coche eléctrico propio. Durante años los rumores eran cada vez más intensos, pero al final la compañía ha decidido cancelar este proyecto. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, pues parece que el camino hacia el coche eléctrico estaba lleno de baches. La tecnología de conducción autónoma era un obstáculo y los márgenes de ganancias no eran tan jugosos como esperaban. Así que adiós al Apple Car. ¿Y ahora qué? ¿Se quedará Apple sin ningún juego entre las manos? En absoluto. Aquí entra en escena la inteligencia artificial, donde parece que Apple dirigirá sus esfuerzos en el futuro cercano. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que veremos más inteligencia artificial, todavía más en nuestros dispositivos futuros con toda probabilidad. Y esto nos muestra la importancia que está cobrando la inteligencia artificial en el mundo de la tecnología y nos da una pista sobre dónde podrían estar las oportunidades de inversión más prometedoras en el futuro próximo. Así que mantente atento o atenta y no pierdas de vista a las empresas que están liderando el camino en este emocionante campo. Antes de pasar a ver la evolución de los principales activos, así como los datos macroeconómicos, que son muy importantes para entender lo que está pasando y enfocar nuestras inversiones, permíteme solo unos segundos para explicarte que este vídeo viene acompañado de un informe exclusivo que reciben únicamente los suscriptores de nuestra lista privada. Se trata de un informe donde, además de recoger todas estas noticias que te estoy transmitiendo a través de este vídeo, con sobre todo sus enlaces respectivos para que puedas ir a profundizar más, también tienes contenido adicional extra que no comento en este vídeo. Recursos adicionales, otras noticias complementarias muy curiosas y a la vez importantes, y también otras secciones que van variando cada mes y de las cuales podrás sacar información tremendamente valiosa para poder convertirte tú también en un inversor de éxito. Así que si estás dentro de nuestra lista privada, no tienes que hacer nada porque ya habrás recibido ese informe en tu correo. Y si todavía no formas parte, pues no te preocupes, porque en el primer enlace de la descripción del vídeo o incluso en la tarjeta que aparece aquí, pinchas, dejas tu correo y te enviaré este informe de este mes que viene cargadito de noticias muy interesantes. Y también pues empezarás a recibir los siguientes informes, así como contenidos exclusivos para poder potenciar conocimientos sobre finanzas e inversiones. Y ahora ya sí, vamos a pasar a ver la evolución de los principales activos. Pasamos ahora a ver la evolución de los mercados como consecuencia de estas noticias que te he estado comentando y otras que encontrarás también en ese informe adicional que te decía, y comenzamos con la bolsa centrándonos en el S&P 500, que es lo que estás viendo ahora aquí en pantalla. Vemos que en el mes de febrero el S&P 500 se ha revalorizado en un 5,17%, marcando nuevos máximos históricos. Esto que ves aquí es un trazado que ya hice en vídeos anteriores, una figura chartista, una de mis figuras por excelencia, que es la taza IASA, donde tenemos aquí una resistencia, donde el precio va chocando y rebotando varias veces y tenemos como esa taza y ese ASA. Y ya os comenté pues hacia finales del 2023 que era imposible obviamente saber hacia dónde iban a tender los mercados, pero en base a análisis técnico y también análisis fundamental, pero aquí centrándonos en el análisis técnico, era previsible que se produjeran meses de subida que podía suponer el pistoletazo de salida de un nuevo mercado alcista como los habíamos visto anteriormente. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si nos remontamos un poquito atrás en el tiempo y vemos periodos como por ejemplo lo que ocurrió tras la crisis de las subprimes, vemos que pues una figura
relativamente similar, ¿no? Y en el momento en el que se dio ese pistoletazo de salida, tuvimos un mercado alcista donde el índice se revalorizó cerca de un 300% durante los pues prácticamente 11 años que siguieron. Obviamente hubo momentos de bajadas, como estos que vimos aquí, que ya comenté en su momento, pero es un 300%. Entonces, ¿quiere decir que es lo que vayamos a ver ahora? Es imposible saberlo porque hay muchos elementos que van a pasar en este 2024. Ya sabes que el 2024 es el año de la gran elección a nivel mundial, hay más de 40 países que están llamados a las urnas y muchas otras cosas, pero desde un punto de vista técnico las perspectivas sí que son buenas y, como te digo, los porcentajes que podemos apreciar o podemos esperar no se puede saber, pero sí que podríamos llegar a ver a largo plazo, ¿vale? No te estoy hablando en el corto plazo porque en el corto plazo puede haber volatilidad, puede ocurrir cualquier cosa, pero en largo plazo sí que se espera que se pueda seguir subiendo mucho. Ya sabes que las subidas nunca se producen en línea recta, que pues puede haber subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, ¿vale? Entonces es un poco la idea con la que quiero que te quedes. No podemos saber en cuánto va a cerrar el índice el próximo mes, pero sí que, desde un punto de vista técnico, y también cuando vemos el histórico del S&P 500, cuando nos remontamos más atrás en el tiempo, vemos una clarísima tendencia alcista a largo plazo desde hace más de 70 años, a pesar de esas fuertes caídas que se han producido durante crisis que han tenido lugar durante este tiempo. Cuando ves la crisis de las subprimes que hemos comentado, la crisis de las .com, el coronavirus y demás, pero a pesar de ello, tendencia alcista que considero que va a seguir subiendo. Entonces, no os preocupéis por el ruido de mercado que hay fuera. Siempre es un buen momento para invertir si sabes cómo hacerlo, y es el mensaje que os quiero transmitir, que si sabes invertir y aprender no es tan difícil, puedes conseguir rentabilidades muy muy elevadas de forma tan sencilla como puede ser invertir en índices como este. Vamos a echar un vistazo rápido al Nasdaq, el índice de las tecnológicas, donde también aquí se están marcando nuevos máximos históricos. Como ves, hemos conseguido batir en este mes de febrero a lo que había sido el anterior máximo histórico a finales del 2021, comienzos del 2022. Ya lo hemos vuelto a superar después de un mes de febrero con un aumento considerable, un 6,12%. Si nos vamos a ver la situación en Europa, la conclusión es la misma una vez más. Nuevo máximo histórico que aquí ya se había marcado hacía unos meses, como te había comentado el año pasado. Ha aumentado mucho también el DAX, el índice de referencia en Alemania, un 4,58%. Por lo tanto, como ves, de forma generalizada, tanto en Estados Unidos como en Europa, el mes de febrero ha sido un año con todos los indicadores en verdes para la bolsa. Por lo tanto, no es de extrañar que si nos vamos a ver el VIX, que es el índice del miedo, este haya bajado en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque esto muestra el miedo. Si no hay miedo en los mercados, que los inversores tienen confianza en el buen desempeño de los mismos, pues entonces el índice baja, que quiere decir que hay más tranquilidad en los mercados, lo cual es algo positivo para los inversores que invertimos a largo plazo porque creemos en el desempeño de la economía y por ende de las bolsas. Si nos vamos ahora a ver el valor refugio o el activo refugio por excelencia, el oro, en este caso el oro frente al dólar estadounidense, vemos que en el mes de febrero ha sido un mes donde prácticamente no ha habido movimiento, ha habido un ligero aumento de un 0,21%. Porque como te he dicho, cuando el oro es un activo donde la gente se refugia cuando hay miedo en los mercados, cuando hay incertidumbre, y en este mes de febrero las bolsas han sido alcistas, el VIX ha descendido y por lo tanto es normal que no haya habido grandes avances en el oro. Dicho esto, yo a título personal, de nuevo, no tengo la bola de cristal, pero considero que por análisis técnico y también por ciertas cosas que van a ocurrir en el 2024, creo que podríamos ver un aumento considerable en el precio del oro. No te hablo de los próximos meses, te hablo ya más de los próximos trimestres, los próximos años, porque el oro es un activo que se mueve de forma mucho más lenta que otros activos, pero es mi opinión personal, así que quería compartirla contigo para aportarte siempre un poquito más a través de estos vídeos. Si nos vamos ahora al activo opuesto, que todo lo contrario, te decía que el oro, el precio se mueve despacio, pues ahora hablamos del Bitcoin, donde el precio se mueve a un ritmo frenético. Vemos que el mes de febrero ha sido un mes extraordinario, donde se ha revalorizado el precio del Bitcoin un 43,77% y estamos aproximándonos a los niveles de máximos históricos que habíamos visto a finales del 2021. Todavía estamos lejos porque llegó a rozar los $70.000. En estos momentos, estamos en $61.000. Por lo tanto, hay todavía un margen de crecimiento, pero no solo respecto a lo que es el último máximo histórico, sino mucho más allá. Si miramos mercados anteriores, por ejemplo, aquí
vemos que se igualó en octubre del 2020 el máximo histórico anterior que se había producido a comienzos del 2018 y que eso marcó el pistoletazo de salida una vez que se rompió esa figura chartista para pues un aumento de más de un 300%. ¿Quiere decir que nosotros vamos a ver un 300% ahora en el Bitcoin? No lo sé, una vez más no tengo la bola de cristal. Lo que sí que te puedo decir es lo que ya te he comentado. En este año se han adoptado en enero los ETFs sobre el precio del Bitcoin en spot y eso indudablemente ha hecho que entren cantidades ingentes de dinero. Ya sabes, el juego de la oferta y de la demanda. A más demanda pues sube el precio a igualdad de oferta, porque ya sabes que el Bitcoin tiene una velocidad determinada que no puedes acelerar porque se hacen más complicados los problemas matemáticos que hay que resolver, pero si a eso le añades además que este año dentro de no tanto, en abril, se va a producir ese halving que suele ser como el detonante del siguiente mercado alcista o bull market, pues sí que podemos llegar a ver en grandes aumentos por aquí en lo que será el resto del 2024 y el 2025, que es normalmente históricamente el tiempo que duran los mercados alcistas, y durante todo ese tiempo tú también puedes estar ganando elevadas rentabilidades, no solo por la revalorización de estos activos, sino también porque te pueden estar generando ingresos pasivos si sabes cómo hacerlo. De nuevo, invertir no es difícil, pero hay que saber bien lo que haces, porque si inviertes en activos como el Bitcoin, por ejemplo, que son extremadamente volátiles, si no sabes lo que estás haciendo, igual que puedes ganar, puedes llegar a perder mucho dinero, porque los precios se dan la vuelta muy rápidamente, hay mucha psicología, te puedes dejar llevar por pues el efecto manada, y eso te puede hacer perder mucho dinero. Así que importantísimo aprender a invertir. Y si quieres tú también saber cómo hacerlo, acuérdate, suscríbete a nuestra newsletter, donde encontrarás información valiosísima al respecto. Vamos ahora a ver el precio del inmobiliario. Ya sabes que aquí hay un cierto desfase, entonces todavía no tenemos los datos de febrero, son los datos de enero, pero aún así nos permiten ver aquí la evolución. Vemos que en estos momentos el precio por metro cuadrado en España se sitúa en los 2.049 euros por metro cuadrado. La evolución frente al mes anterior ha sido un aumento de un 0,4% en los precios. Si comparamos frente al año anterior, un 8,2%. Por lo tanto, de media en España, el precio del inmobiliario ha aumentado a pesar de todas esas voces que había ahí fuera de que como los tipos de interés estaban altos, iba a bajar el precio del inmobiliario. Obviamente hay en ciudades, en barrios donde ha bajado por estos motivos que te comento, pero en otros sitios ha aumentado. Y una vez más, lo que quiero transmitirte con esto es que si sabes invertir y no te dejas llevar por lo que dicen ahí las noticias, la gente que no sabe invertir, y tú aprendes a invertir, puedes conseguir grandes cosas, incluso en momentos que otros te dirán que no son aptos. Si sabes cómo hacerlo, puedes obtener ganancias, y esto estamos hablando de la revalorización, pero ya sabes que en inmobiliario, igual que en muchas otras inversiones, como puede ser bolsa con las acciones que distribuyen dividendos, las criptomonedas, si haces staking o lending, como te he comentado, o incluso en inmobiliario, si pones en alquiler, sea corta duración o larga duración, puedes conseguir además unos ingresos pasivos, puedes incluso conseguir que tu inquilino te pague la hipoteca, todos los gastos, y que además te quede un excedente, un cash flow positivo. Y ahí es cuando se dice que las operaciones se autofinancian, lo cual es ideal. Así que si sabes cómo, tú también puedes obtener beneficios de pues esta situación por la que estamos atravesando, que como ves no es tan negativa como las personas pseudo expertos decían que iba a ser. Ahora que ya hemos visto cómo se han comportado las principales clases de activos en el último periodo, vamos a ver cómo se está comportando la economía, que ya sabes que pues muchas veces la bolsa es un indicador temprano de cómo está la situación a nivel real, la economía real. Entonces vamos a ver estos datos. Comenzamos por la inflación en Estados Unidos. Actualmente la inflación se sitúa en un 3,1%, datos de febrero, como ves aquí, que es por encima de la previsión. Obviamente está por debajo de lo que era el dato anterior, lo cual es positivo, pero está por encima de la previsión. De ahí que, como te decía anteriormente en el vídeo, a lo mejor la Fed no tenga tanta prisa en recortar los tipos de interés. Si vamos a ver lo que ocurre en la zona euro, aquí pues noticias similares en ese sentido. Obviamente la tasa de inflación es distinta en Estados Unidos y en Europa, pero el comportamiento de la misma es similar. Vemos que ha descendido la tasa de inflación de un 2,9 a un 2,8, y en este caso sí está en línea con las previsiones.
Eso nos conduce a hablar de los tipos de interés. Vemos aquí que actualmente los tipos de interés del Banco Central Europeo están en un 4,5%. La próxima reunión está prevista para el 7 de marzo, entonces habrá que ver qué ocurre. Es una fecha que veremos de cerca, a ver si ya producen o acuerdan una bajada de los tipos de interés o si todavía esperan un poco más. Y en lo que respecta a Estados Unidos, el tipo de interés es mayor porque la inflación es también mayor que en la zona euro, en este caso un 5,5% de tipo de interés de la Fed, y la próxima reunión será en marzo, aunque como te digo, en principio no se esperan todavía descensos. Siempre nos pueden sorprender, pero en principio no sería el caso. Y aquí puedes ver los tipos de interés en otros lugares y ves cómo, bueno, pues hay otros países donde los tipos de interés que tenemos en Europa podrían parecer ridículos porque tienen, por ejemplo, en Brasil más de un 11%, en Rusia un 16%, así que como ves todo hay que relativizarlo y comparar también con el histórico de lo que hemos visto en épocas anteriores. Si pasamos ahora a ver cómo está la economía real, analizando el Producto Interior Bruto, aquí tenemos los datos de Estados Unidos, tenemos unos datos que acaban de ser publicados. Aquí los datos no son tan positivos como se esperaba, de ahí que estén en rojo. La previsión era un 3,3%, es decir, sí que se preveía que hubiera una ralentización respecto al dato anterior, que era de un 4,9%, pero aún así el PIB no ha conseguido estar a la altura de las previsiones, lo cual, no es algo dramático porque solo es un 0,1% la diferencia entre el dato actual y la previsión, pero aún así demuestra que todavía no hemos salido de ese riesgo de recesión. Siempre está ahí el riesgo de recesión, entonces no debemos cantar victoria todavía, y es por eso también que los bancos centrales tienen cuidado porque si no descienden demasiado rápido los tipos de interés, repunta la inflación, pues eso afectaría a la economía real y quieren ir con cautela. En la zona euro, aquí planicie total, como ves, estamos en una fase donde no hay recesión todavía porque estamos a 0%, pero hay crecimiento nulo. Anteriormente había, un descenso del PIB de un 0,1%. La previsión para este trimestre era de un 0% y se ha estado en un 0%, entonces en este sentido no hay grandes sorpresas, es en línea con lo que cabía esperar. Y por último vamos a ver datos del paro, que aquí sí que tenemos datos positivos. Vemos como el paro en Estados Unidos está en un 3,7%, por debajo de lo que era la previsión, así que un dato positivo. Y en lo que respecta a la zona euro, aquí hay estabilidad. Lleva varios meses el paro más o menos en torno al 6%, 6,5%, y en este caso los datos son de hace casi un mes, ¿vale? Entonces habrá que ver cuando los actualicen en marzo, que debe estar al caer el dato. Todavía no lo han publicado en el momento en el que yo estoy grabando este vídeo, pero en principio no se esperan tampoco grandes desviaciones en lo que es el dato del paro respecto a meses anteriores. Esto obviamente el próximo mes podremos comentar más al respecto cuando ya tengamos los datos de marzo. Así que así ves un poquito cómo está la economía y cómo los mercados están anticipando que sí, que la economía todavía no es robusta, no está en fase de crecimiento ni mucho menos. Se sigue hablando de si va a haber un soft landing o un hard landing, pero a pesar de ello los mercados confían en que las economías se pueden reponer, que disminuya todavía más el paro, que crezca el PIB y que la inflación se estabilice en unos niveles que sean sostenibles para que la economía crezca de manera saludable. Y hasta aquí el repaso de la actualidad económica para este mes de febrero del 2022. Como siempre, he intentado destilar los mejores contenidos, las noticias más importantes para ti, para que vayas directo al grano y le saques el máximo partido a este vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras a me gusta, compártelo con otras personas que también tengan interés en las inversiones y, como no, vuelvo por aquí muy prontito para traerte el vídeo de actualidad de la cartera de inversión inteligente, que una vez más te trae números verdes y noticias muy interesantes. Para no perdértelo, asegúrate de que estás suscrita al canal y que activas las notificaciones. Pues nada, volvemos a vernos muy prontito. Hasta entonces te deseo unas muy felices inversiones.